¿Qué tal? Buenos días a todos. Con este video iniciamos, jóvenes, las clases de formación cívica y ética dentro de este periodo de cuarentena ocasionado por coronavirus COVID-19. Si bien antes de irnos de este periodo tuvimos algunas clases con respecto a temas que tienen que ver con tolerancia, con igualdad, valores, costumbres, tradiciones, gustos personales, respeto, tolerancia y demás características de la formación cívica y ética. Dentro de estos videos que estaremos trabajando durante las siguientes semanas, estaremos desarrollando algunos de los términos, temas que tienen que ver en estos días a desarrollar. Como primera idea a desarrollar dentro de la formación cívica que tiene que ver con ustedes, con su familia y con lo que está pasando, es que nos demos cuenta qué está pasando alrededor nuestro. Es decir, todas las problemáticas y características que ha tenido este fenómeno como tal. Si bien ustedes ya llevan un rato de aislamiento en casa con sus familias, esperando ante todo que ustedes y su familia se encuentren bien, este video básicamente es para tomar conciencia de lo que hemos estado haciendo como personas, como individuos, como familia y dentro de nuestras actividades escolares. Es decir, con este video reanudamos las clases de formación cívica para primer año. Asimismo, también algunas actividades de tutoría que estarán trabajándose de la mano. Y bueno, es decir, este fenómeno del coronavirus nos tomó quizá por sorpresa a muchos de nosotros y quizá es más grave de lo que en su momento inició pensándose esto con la contingencia y con algunos días de suspensión de clases, de labores y demás. Pero ya con todo lo que han visto ustedes que ha pasado desde este día que dejamos clases casi 15 días antes de las vacaciones de Semana Santa hasta el día de hoy, es decir, todavía de aquí a que regresemos a clases pasará un buen tiempo y desde sumado a esto se han perdido muchas clases, trabajos y demás situaciones laborales y educativas. Por ello hay que tener en consideración lo importante que ha sido esto. Una de las últimas actividades que llevaron a cabo antes de irnos a este receso escolar fue la elaboración de algunas características que estaban haciendo en casa ustedes y demás, pero de una otra forma se quedó en muy pequeñitas acciones, porque realmente todo esto era un fenómeno nuevo para todos nosotros. Ya en la historia ha habido muchas situaciones similares en las partes de Europa y de América, en donde algún tipo de enfermedad, de virus, genera muchas consecuencias negativas, hablando de muertes, de pérdida de empleos, de actividades económicas violentadas, pero realmente esta es la primera que nos toca vivir a muchos de nosotros en esta época reciente. Y más a ustedes que están en una época escolar, en donde de golpe se han limitado sus actividades escolares, familiares, sociales, culturales, inclusive hasta en televisión, programas y demás. Es decir, ha habido un cambio muy fuerte hasta en su dinámica de trabajo de sus padres e inclusive la más común, poder salir a la tienda a comprar cosas, víveres, consumo y demás. Es decir, si realmente en su casa está llevándose este fenómeno de una forma correcta, se debe de estar dando cuenta usted y su familia lo complicado y lo complejo que está resultando este fenómeno de coronavirus. Ahora bien, analizar un poco de esto. De una u otra forma empezó esto a llamarse COVID-19, es decir, 19 viene a ser porque este fenómeno empieza a darse desde el año pasado, en el 2019. Claro que aquí en México a nosotros nos llegó mucho tiempo después este fenómeno, pero si ustedes recuerdan lo poco que se alcanzó a ver en clases antes de irnos de vacaciones o de inclusive de este fenómeno de cuarentena, fue que se había empezado en China. Si bien había muchas versiones sobre cómo surgió, si en laboratorios, si en animales, si en comida, si, vaya, todavía a ciencia cierta seguimos analizando parte de esto. Aquí lo importante de ello, que las actividades que les vaya yo dejando posteriormente al finalizar este video, que estarán publicadas, tendrán que ver exclusivamente con lo que estamos viendo en este momento, es decir, con todo este fenómeno del coronavirus o llamado también COVID-19, porque recordando lo que mencioné hace algunos momentos, inicia en el año 2019, inicia en el periodo de fin de año, los primeros casos casi noviembre, diciembre en el país de China, y poco a poco fue avanzando de Asia, Europa y de ahí pasa hacia América, de lento pero constantemente hasta llegar hasta nuestras comunidades. Tanto es así que actualmente en Morelos ya lo encontramos presente. De ahí analizar esta parte. Aquí el punto es cuánto nos ha cambiado la vida, qué tan grave ha sido esto, qué tanto ha hecho que de otra forma podamos estar con nuestra familia más tiempo, es decir, cómo hemos utilizado este tiempo en la familia
y con nosotros mismos para darle esto, si realmente lo estamos viendo como algo grave que está pasando, si en nuestra casa, cómo lo están viendo, qué opinión tienen, qué opiniones tenemos nosotros, porque quizá por como va avanzando esto, aparentemente para algunos quizá no sea tan grave, quizá no hemos conocido a nadie que se haya enfermado, algunos quizá ya conocimos a alguien de esto, que algunos compañeros maestros sí tenemos algunos referentes de gente enferma, que la está pasando muy mal con esto, pero quizá para ustedes solamente han sido algunas vacaciones muy largas de encierro y quizá para otros de ustedes sí les está afectando por la parte laboral, quizá algunos de ustedes ya no están trabajando, sus papás han visto cómo se han cerrado algunos negocios en Temisco, en algunas colonias cercanas, en Ochtepec, en Cuernavaca, es decir, de una u otra forma sí han habido cambios sustanciales y conscientes de lo que es este fenómeno del coronavirus. Ahora bien, al ver este video ustedes tendrán que hacer algunas actividades pertinentes con respecto a lo que estamos viendo. Primera actividad que tendrán que hacer antes de continuar con lo que estamos viendo en este video. Es decir, escribir en su cuaderno, para mí, qué es el coronavirus y qué consecuencias tiene. Esa es la primera actividad que tendrán que hacer. En su cuaderno como forma de pregunta, para mí, qué es el coronavirus y qué consecuencias tiene. Siguiente de esto, número 2, preguntar a los adultos que tengamos en casa o a los familiares cercanos qué opinan o para ellos qué es el coronavirus y qué consecuencias tiene. Es decir, aquí a las personas que tengamos a mano preguntarles esto. Esto iremos vinculándolo con la parte de formación, la parte de teoría, que es el seguimiento que estamos dando. Algunos de ustedes ya se pusieron en contacto conmigo, algunos todavía no, estamos en esta parte todavía. Los que tengan contacto con otros compañeros de primero G, primero J, primero I, que en el caso de ustedes principalmente es primero I, primero J, si alguien falta de ponerse en contacto, vía correo, vía Classroom, pueden hacerlo, o vía WhatsApp. Es decir, traten de pasar el contacto, el mensaje a sus demás compañeros que falten todavía. Y bueno, entonces, esto es la primera parte de la actividad, analizar el por qué, qué conocemos, qué características tiene y demás. Si bien aquí podemos ir analizando que esto ha afectado la parte social y familiar, es decir, primeras consecuencias a primer plazo que ustedes pueden ver, igual que sus familias. Por lo pronto dejaron de asistir a sus actividades normales de todos los días, la cual viene siendo o es sus clases en el turno vespertino con sus diferentes maestros que tienen. Es decir, esta es la primera gran consecuencia de este fenómeno, que es decir, ¿cómo me ha afectado? Primer punto, aquí fundamental es, he dejado de asistir a clases. Y de aquí en adelante se van a derivar un montón de acciones más. Es decir, y que aparte de esto, esta es una siguiente actividad. ¿Qué consecuencias ha generado en mi familia y en mí este fenómeno? Es decir, aquí empiecen a hacer un listado. Primer punto, pónganse un dibujo de ustedes en el centro de la hoja y después de ello, hacia los lados, las consecuencias que a mí me ha generado esta idea del coronavirus o este fenómeno, esta pandemia mundial que tenemos allá. Es decir, ustedes se dibujan en el centro y hacia los lados, como tipo forma solar o de forma un diagrama de araña, un esquema que puedan ustedes trabajar, un dibujo coloreado de ustedes con sus elementos y a los lados las consecuencias que ha tenido en mi vida este fenómeno del coronavirus. Como tal, entonces, número 1, he dejado de asistir a clases. Y aquí empiezan a pensar qué otras cosas les ha dejado esto del coronavirus. Siguiente idea en su esquema, más abajo en su hoja o en otra hoja. Número 2, las consecuencias en su casa. ¿Cómo les ha afectado a sus papás, a sus familiares, esta consecuencia del coronavirus? Número 2. Desde la parte económica, es decir, si salen a la tienda, si ya no salen, si pueden ir a trabajar, todo lo que está afectando esta parte, inclusive también en la parte de salud, si alguien en su familia conocida, un vecino, se ha enfermado algo similar, o como la asistencia médica, si alguien ha tenido que ir al seguro, al ISSSTE, al doctor de la esquina, es decir, cómo vamos viendo que va afectando esto, las tiendas que se han ido cerrando, es decir, cómo le estamos pasando realmente allá. Aquí importante ante todo es como formación cívica en la parte de los valores, fomentar la calma y realmente tener cierta conciencia de lo que se ve en los medios, es decir, si nos están pidiendo como tal de buena manera cuidarnos, tomar el uso de un cubrebocas, el gel y demás,
Hacer conciencia es decir, no nos afecta en lo más mínimo y genera una buena conciencia. Recordando que no estamos en vacaciones. Es ya desde el lunes pasado regresamos al periodo escolar, que ahora las clases, de una u otra forma, cada maestro está buscando los mecanismos en Facebook, en Classroom, en WhatsApp, por correo, en la papelería de la esquina. Es decir, buscar que de una u otra forma ustedes tengan clases o por lo menos darle seguimiento a los contenidos que estuvimos trabajando. Es decir, hacer conciencia, tratar de que nuestra vida cambie lo menos posible para esto. Y de otra forma los videos pueden verlos con sus papás, con sus hermanos, para ver qué opinión tienen todos de ello. Recuerden que estamos en formación cívica y ética y la parte es formar, generar conciencia, formar lo que está pasando allá. No porque no conozca yo a nadie que no se haya enfermado, no puedo decir que vivo una burbuja y que no me ha afectado en lo más mínimo lo que está pasando. Qué bueno si muchos de ustedes no tienen a ninguna persona afectada con esta parte. Y qué pena si algunos también tenemos algún conocido que ha sufrido parte de esto. Que algunos maestros, como les repito, sí tenemos conocimiento de gente que está muy mal, que está enferma con respecto a esto y que tiene complicaciones por otras situaciones personales. Pero de una u otra forma, lo importante es que tratemos que nosotros sigamos siendo productivos intelectualmente, tratar de seguir leyendo, leer lo más posible, hacer actividades en familia y demás allá. Es decir, ver qué está pasando de una otra forma, tratar de ser lo más llevadero esto. Y siguiente actividad en esta parte, empezar lo que podemos encontrar en los medios allá. Es decir, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué características tiene? Si bien todavía hay mucha información que no es tan formal, pero precisamente es decir, vamos a empezar a trabajar esta parte, desde lo que me han contado, desde lo que yo sé, desde lo que he visto en la prensa, lo que he visto en los noticieros y demás allá. Es decir, hay que estar en contacto todo el tiempo allá. Ante todo, este primer video es para reencontrarnos un poco en clases y empezar a retomar la parte de la escuela, los dibujos, las acciones, las actividades, la conciencia, el respeto, es decir, tratemos con sumo respeto a las personas allá. Si alguien tiene algún conocido que está yendo al seguro, al hospital y demás, doctores, enfermeras, también ellos no la están pasando bien y merece también todo nuestro respeto. Algunos tenemos familiares doctores y demás allá que también la están pasando mal porque mucha gente precisamente, o sea, no tiene este sentido de vocación, de respeto a los demás, y que incluso se empiezan a insultar y dañar y demás allá. Es decir, hay que ser consciente y respetar el trabajo de los demás siempre. Y uno de ellos es justamente esta parte, en la formación cívica, formar valores, es decir, ¿qué estoy haciendo para que mis demás personas alrededor estén bien, estén conscientes, estén trabajando, estén en una forma de respeto? Sin más, empezamos a cerrar un poco esta parte recapitulando, es decir, ustedes, algunos tienen el trabajo y la vinculación conmigo vía Classroom, pueden subir sus actividades allá, otros pueden subir el correo o por el WhatsApp ahí, es decir, al finalizar el video pondré algunos detalles para que puedan ponerse en contacto conmigo y también los medios que ya conocen. Y si alguien tiene contacto con otros compañeros, también empiece a hacerlo, por favor. De otra forma, mantengamos el contacto siempre para sus tareas. Cualquier duda que tengan de la actividad y demás, adelante. Este primer video recapitulando es para ponernos en contacto de nuevo por las actividades que estamos haciendo. Este es el primer tema de qué está pasando en el mundo, cómo le estoy pasando con el coronavirus, qué me ha afectado. Es decir, hacer un juicio, un análisis de conciencia con nuestros padres, nuestros hermanos, con nosotros mismos, para poder entablar esa comunicación. ¿Cómo la estoy pasando con mis papás y demás, conmigo mismo? Porque si bien he dejado de hacer cosas, quizá algunos de ustedes están pensando que son vacaciones, algunos otros quizá ya quieren regresar a clases, por ver a sus compañeros, por regresar a ese ritmo de trabajo. Cada quien tiene sus razones, sus papás para empezar al trabajo, por muchas situaciones. Por lo pronto, terminamos este video agradeciendo su tiempo, su espacio de clase y demás. Este es un video pequeño, breve, pero lo importante es seguir en contacto y cualquier duda podemos ir por el WhatsApp, por correo, por este medio y demás. Muchas gracias y seguimos en contacto. Espero verlos pronto y ante todo espero que ustedes y su familia se encuentren bien y esperando que las clases se puedan reanudar para poder cerrar este ciclo escolar de la mejor forma posible. Gracias, seguimos en contacto.